Tuna, hola a todos. Hoy les deseo, con todo mi corazón, buena salud, paz y momentos llenos de luz en sus vidas. Pero hoy no es un día cualquiera, hoy nos encontramos ante el momento decisivo, el que cambiará el curso de dos vidas. Alex, con una propuesta llena de esperanza y amor, le pide a Tuna que comparta su futuro a su lado. Un sí, una promesa de amor eterno. Pero, ¿por qué, después de tanto amor, el corazón de Tuna está lleno de dudas? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque a veces, incluso cuando la felicidad está al alcance de la mano, el miedo al futuro, las cicatrices del pasado y las preguntas sin respuesta hacen que todo se vuelva incierto. ¿Cómo decidir lo que el corazón realmente quiere cuando la razón y el amor parecen ir por caminos diferentes? La tarde caía lentamente sobre la pequeña granja. El aire fresco y el susurro del viento entre los árboles traían consigo un aire de calma, pero en el corazón de Tuna, la tormenta no cesaba. Estaba de pie frente a Alex, quien la miraba con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Había llegado el momento de la decisión. Alex, con una mirada profunda y llena de amor, se arrodilló ante ella, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. El brillo de la joya apenas se alcanzaba a ver con la luz del atardecer, pero para Tuna, ese simple objeto representaba la pregunta más importante de su vida. Tuna, te amo con todo mi ser. Te prometo que, sin importar lo que pase, estaré a tu lado siempre. ¿Quieres ser mi esposa?, dijo Alex con voz firme, pero cargada de emoción. Tuna, paralizada por la intensidad de ese momento, sintió su corazón latir con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por alegría, sino por la mezcla de sentimientos que la invadían. El amor que Alex le ofrecía era claro, genuino, pero ¿estaba ella realmente lista para dar ese paso? Pensó en su hijo Henry, en el futuro que soñaba para él, y en la vida que había llevado antes de conocer a Alex. El miedo a lo desconocido, a perder lo que había conseguido por sí misma, comenzó a nublar sus pensamientos. La vida con Alex no era solo un futuro de amor, sino también de sacrificios, de enfrentarse a su familia, a la riqueza que nunca había deseado, pero que ahora se veía tan cerca. Alex, Tuna susurró, sus palabras atrapadas en su garganta. Él la miró con una sonrisa cálida, esperando ansioso su respuesta. Pero en el fondo, Tuna no podía evitar sentirse atrapada entre su amor por él y el miedo a perder su identidad, a perder su independencia. Las dudas se arremolinaban en su corazón, como una tormenta sin cesar. ¿Estaba dispuesta a ser parte de ese mundo que Alex le ofrecía? Un silencio pesado envolvió el ambiente. Alex esperó pacientemente, sabiendo que no podía forzarla a decir lo que no sentía. Pero en sus ojos, había una promesa de amor eterno, una promesa que solo el tiempo podría confirmar. Tuna miró el anillo, luego sus ojos se encontraron con los de Alex. Y aunque su corazón dudaba, algo profundo en su interior sabía que no podía escapar de lo que sentía. Aún así, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿estaba realmente lista para unirse a él? Tuna respiró profundamente, mirando el anillo en la mano de Alex, y luego levantó la vista, encontrando su mirada esperanzada, llena de amor y paciencia. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, como si el mundo estuviera esperando también su respuesta. Por un momento, el tiempo se detuvo. El murmullo del viento, el sonido de los árboles, todo desapareció.
Lo único que pudo escuchar Tuna era el latido de su propio corazón, y el eco de la pregunta que Alex le había hecho. Una parte de ella quería lanzarse, aceptarlo sin dudar, entregarse por completo a ese amor tan puro y fuerte. Pero otra parte de ella, la más vulnerable, temía perderse a sí misma, perder lo que había luchado por construir. Alex, susurró, con la voz entrecortada. Mi corazón quiere decir sí, pero mi mente no puede dejar de preguntarse si soy lo suficientemente fuerte para unirme a tu mundo. Alex, al escuchar esas palabras, dejó el anillo en su mano y se levantó lentamente. No dijo nada de inmediato. En lugar de eso, acercó su rostro a ella, con ternura, y puso una mano en su mejilla. Tuna, dijo con calma. No tienes que ser suficientemente fuerte para estar a mi lado. Lo único que necesitas es ser tú misma. Yo no quiero que cambies por mí. Solo quiero caminar a tu lado, ser tu compañero, en los buenos y malos momentos. Si tu miedo es perderte a ti misma, te prometo que nunca te pediré que lo hagas. Porque te amo tal y como eres. Las palabras de Alex fueron como un bálsamo para su alma. Tuna sintió como su corazón se aliviaba un poco, pero las dudas seguían acechando. No sabía si era capaz de unirse al mundo de Alex sin perderse. Sin embargo, algo en su interior le decía que tal vez valía la pena arriesgarse. No quiero perderme, Alex, dijo con una ligera sonrisa, aunque los ojos aún llenos de lágrimas. No quiero ser solo tu esposa, quiero seguir siendo yo misma. Alex la miró fijamente, su mirada era profunda, llena de comprensión. Y eso es exactamente lo que te ofrezco. Yo no quiero que seas solo mi esposa. Quiero que seas tú. Que sigas siendo esa mujer valiente que me ha enseñado tanto, que sigas siendo la madre de Henry y la mujer que elegí por todo lo que eres. Tuna cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran en su corazón. Poco a poco, las dudas comenzaron a disiparse, no por completo, pero sí lo suficiente como para dar un paso hacia adelante. Tomó aire profundamente, al abrir los ojos, sus labios formaron una pequeña sonrisa llena de valentía. Sí, Alex, acepto. Te elijo a ti, pero también me elijo a mí misma. Alex no pudo evitar sonreír de felicidad. Tomó el anillo, y con cuidado, lo puso en el dedo de Tuna. Luego la abrazó, envolviéndola en sus brazos con la promesa de que juntos enfrentarían cualquier tormenta. El viento empezó a calmarse, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Era el principio de algo nuevo, algo que ni la tormenta más fuerte podría apagar. Los días que siguieron a la propuesta de Alex fueron una mezcla de alegría y nerviosismo para Tuna. Aunque había aceptado su amor, su mente seguía llena de preguntas sobre lo que significaría esa decisión para ella y para Henry. Había dado un paso hacia un futuro incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro no solo la amenazaba, sino que la invitaba a abrazarlo. Alex, por su parte, estaba más decidido que nunca a demostrarle que ella no tendría que sacrificarse por su amor. Cada día, con pequeños gestos, le mostraba cuánto la valoraba, no solo como la mujer que amaba, sino como la madre que Henry necesitaba. Un día, mientras paseaban por los campos cercanos a la granja, Alex tomó la mano de Tuna. Hoy quiero que me acompañes a algo importante, dijo con una sonrisa en el rostro. Tuna miró a Alex, algo sorprendida. ¿Qué es?
preguntó, sin poder evitar sonreír también. Ven y verás. Alex le guiñó el ojo antes de tomarla de la mano y dirigirla hacia un pequeño cobertizo detrás de la casa. Tuna frunció el ceño al ver que el cobertizo estaba lleno de flores. Eran rosas rojas, lilas, margaritas, y muchas otras especies que ella amaba. Pero había algo más, algo que la hizo detenerse. En el centro del cobertizo, había un pequeño rincón con juguetes, una cama para un niño y un pequeño escritorio, todo decorado con colores suaves y acogedores. Alex, Tuna susurró, sus ojos llenos de sorpresa. Alex se acercó y puso una mano en su hombro. Lo preparé para Henry, dijo con calma. Quiero que él también sienta que aquí es su hogar, que no solo eres tú quien se adapta, sino que también estamos adaptándonos a él. Tuna, con los ojos llenos de lágrimas, no pudo evitar abrazarlo. Había algo tan genuino en el gesto de Alex que la hizo sentir más segura que nunca. El amor no era solo para ella, era para Henry también. Gracias, dijo, con la voz quebrada. Ese mismo día, Tuna vio a Alex interactuar con Henry de una manera que nunca había imaginado. Jugaron juntos en el jardín, y Henry, con su risa inocente, hizo que Tuna se sintiera más tranquila. Henry parecía aceptarlo, y eso era todo lo que ella necesitaba. Esa noche, después de la cena, cuando se sentaron todos juntos a ver cómo se oscurecía, Alex se acercó a Henry y le dio un beso en la frente. Te prometo que siempre estaré aquí para ti, le dijo en voz baja. Henry, aunque aún pequeño, respondió con una sonrisa. Tuna observó todo desde el sillón, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. No solo estaba construyendo una vida con Alex, sino también creando una familia con él. El futuro ya no le parecía tan incierto. Aunque aún había obstáculos que enfrentar, Tuna sabía que no estaría sola. Estaba rodeada por el amor de Alex, y ahora, más que nunca, sentía que este amor era el refugio que siempre había buscado. La historia de Alex y Tuna nos enseña que el amor verdadero no solo se trata de aceptar a la otra persona, sino también de aceptar lo que esa persona trae consigo, sus temores, sus inseguridades y sus esperanzas. A menudo, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, el miedo a lo desconocido puede paralizarnos, pero también es en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de elegir lo que realmente importa. Una de las enseñanzas más poderosas de esta historia es que el amor debe ser un refugio, no una jaula. Cuando Alex le mostró a Tuna que, aunque ella temiera perderse en su mundo, él no la obligaría a cambiar, sino que la aceptaría tal y como era, ofreció un ejemplo de amor maduro y respetuoso. Este tipo de amor no busca transformarnos en lo que no somos, sino en lo que podemos ser juntos, sin renunciar a nuestra identidad. Por otro lado, Tuna también nos muestra que es posible equilibrar el amor propio con el amor por los demás. Aceptar el amor de Alex no significó perderse a sí misma, sino encontrar una nueva forma de ser parte de algo más grande. La verdadera fuerza no está en resistir el amor, sino en abrazarlo sin dejar de ser fiel a nuestros valores y sueños.